bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. La palabra es eficaz. The word of God is edifying, It's effective. effective. La palabra es viva y eficaz. It's effective. It's living and it is effective. Es Amén. viviente y edificante. Y esa palabra es la que cobra esa vida y esa eficacia en nuestras vidas. And it's the word that covers and brings out the effectiveness. Pero ¿cuándo lo hace? But when does it do it? ¿Cuándo lo hace? When does he do? When does it do? Cuando lo creemos, When we believe, cuando lo hablamos, when we speak it, cuando lo practicamos. when we practice it. Somos hacedores. We're doers. Vamos a hacer preguntas al final. We're going to ask questions at the end of this. Amén. Aleluya. Pues mi hermana, cierre sus ojos y véalo. Amen. Sister, close your eyes and see him. Continúe viéndolo todos los días. Continue seeing him every day. Hoy anoche y esta tarde This last night and this afternoon, estaba sentada y estaba con mis ojos I cerrados was just sitting down and I was there with my eyes closed. y simplemente me veía sentada a un lado de mi Señor Jesús. I saw myself just there seated next to my Estaba a mi Father. lado He was at my side y estaba teniendo ese compañerismo con Él. and I was having that fellowship with him. Cuando usamos esa imaginación When we use the imagination es cuando usamos la fe. is when we use our faith. That's good. Porque todos decimos que tenemos fe, Because we all say we have faith, pero la fe sin obras but faith without works es is muerta. dead. La fe sin obras es muerta. Faith without works is dead. Entonces, de nada nos sirve el decir que tenemos fe So it's useless for us to say we have faith y que no esté la eficacia and for the effectiveness de la fe en la palabra en nuestras vidas. to be there in the faith in the word in our lives. Porque si no dice la palabra que venimos a ser como címbalos que resuenan. Because the word of God says, and we just become like a cleaning cymbal. Y cuando eso sucede, And when that happens, es que es imitación. it's just an imitation. Wow, that's good. ¿Por qué? Porque no está la eficacia. Because the effectiveness is not there. Amén. No es lo mismo. It is not the same thing. A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar para que lo podamos entender? What kind of example can I give to you so that you can understand? No es lo mismo el irte a comer unos tacos en Hermosillo, Sonora, de carne asada. It's not the same thing to go eat tacos in Nogales, Sonora. No, en Hermosillo, Oh, no en Hermosillo, Nogales. sorry, Hermosillo. Que comerte unos en Alaska. Than for you to eat some in Alaska. ¿Verdad, hermana? No es lo mismo, It's not the same. porque uno es original Because one is original y el otro quiere ser como el original, and the other one wants to be like the original, pero no es como el original. but it's not. Entonces, así hay muchas personas So in the same way, there's many people, que quieren imitar they want to imitate la verdadera fe, the true faith,
pero realmente no están ejerciendo esa verdadera fe. but truly they're not exercising the true faith. Y por lo tanto no está la eficacia. So then for them there is no ¿Y effectiveness. qué es la eficacia? El fruto. And what is effectiveness? The fruit of it. No hay fruto. There's no fruit. Por eso hay multitudes de personas That's why there's multitude of people que se llaman cristianos that they call themselves Christian, y les preguntas, ¿cómo estás, hermano? and you ask them, how are you, brother? Bendecido, Blessed, prosperado prosperity, y en victoria. in prosperity and in victory, Pero no hay fruto but there's no en fruit sus vidas. in their lives. Nomás es labios. Aprendieron a hablar como que si tienen fe. They learn to speak as if they had faith, Pero la eficacia de la palabra, la eficacia de la fe, but the effectiveness of faith, no está en sus vidas, no está respaldado por el fruto en sus vidas. there's none in their lives. Nothing backs up what they speak. Amén. Yeah, amen. Entonces, tenemos que ser sinceros con nosotros So mismos we have to be sincere with ourselves, y confrontarnos a nosotros yes, mismos. and confront ourselves. That's Amen. right. Amen. Es un versículo que tanto el pastor y yo hemos estado tras. And it's a scripture that me and myself have spoke of it one after the other. Segunda de Timoteo 2 Timothy 3, 3, 16, 16, 17. 17. ¿Qué dice? What does it say? Toda la escritura es inspirada por Dios, That the scripture is inspiration of God útil, and that it's profitable, profitable. útil, It's profitable. útil. Cuando algo es útil es que sirve de algo. When something is profitable, it means that it's useful for something. Si sirve para algo es If porque it's- tiene fruto. If it works, it's because it has fruit. La palabra es útil. The word is profitable. ¿Para qué? For what? Para instruirnos. To instruct us. Tenemos que abrazar la instrucción. We have to embrace the instruction. ¿Qué más? What else? Para corregirnos. To correct us, Tenemos que we need to be. abrazar la We corrección. have to embrace the correction. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué más? What else? Para corregir, para redarguir, To reprove instruirnos en justicia. and to teach us in righteousness. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? Sea perfecto. So to the end, the man become Para perfect. que el hombre de Dios sea perfecto, So- sea maduro, So the man can become mature. maduro, Mature. maduro, Mature. maduro, Mature. maduro, Mature. maduro, Mature. maduro. Mature. Un niño no es maduro, A child is not mature. maduro. Mature. Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro. So the man of God become perfect and mature. ¿Qué sucede con un árbol que está maduro? What happens to a tree that is mature? Da fruto. It bears fruit. Un árbol maduro da fruto. A mature tree Yo bears tengo unas matitas fruit. en mi casa. I have plants, little plants. Tengo una, dos, tres, I have tres, three. tres o cuatro, 3 or 4. que son aguacates. That they're avocados. Pregúntame, Ask me, ¿están maduros, pastor? are they mature, Pastor? No, están como de este tamaño. They're like this size. Están babies. They are son bebés. Ese arbolito ahorita no da fruto. Right now, that tree isn't going to bear any avocados or fruit. Amén. Amen. Pero va a llegar el momento But the moment will come que va a ser maduro that it'll be mature y va a crecer, and it'll va a grow, madurar. it'll mature, Y con ese crecimiento y esa madurez and with the maturity and the growth, le van a crecer ¿qué? what are going to come to Aguacatitos. what will come out of it? Y vamos a poder Avocados. hacer And we'll be able to do what? guacamolito Guacamole. para esos tacos originales. For those original tacos. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Estamos contentos. Are we glad?
Si la palabra, If the word, si Dios no edifica su casa, if the Lord does not edify his house, en vano lo hacen los edificadores. in vain do the edifiers do. Amén. Amen. Por eso tenemos que aprender a darle la bienvenida a la palabra. That's why we need to learn to give the welcome to the word of God. Si es instrucción, If it's instruction, si es corrección, if it's correction, cualquier cosa que sea la palabra, tenemos que darle la bienvenida. whatever the word of God may be, it must give us the instruction. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Se pueden venir un poquito para enfrente? You guys can come a little more forward. Amén. Amen. Sí, vamos a poner uno para acá y otro para allá, ¿no? We're going to put one over here. We're going to put one over there. Al hermano Brian lo vamos a sentar ahí en medio. We're going to sit Brother Brian right in the middle. Se puso rojo el hermano. Que me van a regañar a mí también, dice. And I'm going to get in trouble too. Aleluya. Hallelujah. Saludamos a todos que nos están viendo a través de las redes sociales We welcome and say hi to all those that are watching y aquellos que nos están escuchando a través de Radio Vital. and all those that are listening to Radio Vital. Amén. Amen. Hay una expresión que dijo Kenneth Hagin. There's an expression that Kenneth Hagin made. ¿Cuántos saben que estamos hablando del honor? How many of you know that we're talking about honor? Hemos estado hablando del honor, We've been talking about honor, de la reverencia hacia nuestro Dios, of reverence to our God, para que la fe, para que el poder de Dios sea efectivo en nuestras vidas. so that the faith of God can be profitable in us. Amén. Amen. Y esta expresión la dijo Kenneth Hagin. And Kenneth Hagin said this expression. Dijo, cuando el quoted. honor y la reverencia sean restaurados, When honor and reverence is backed up, are restored, restored, entonces habrá una restauración so then there will be a restoration y una multiplicación and a multiplication en el poder de los milagros. of power, of miracle power. Wow, it's good. Cuando el honor y la reverencia When honor and reverence son restaurados, are restored, entonces habrá restauración then there will be restoration y multiplicación and multiplication del poder de los milagros. of miracle power. Wow. It's good. Amén. Amen. El honor Honor es como algo que llama It's like something that calls la atención de Dios a nuestras vidas. the attention of God to our lives. ¿Recuerdan hace unos jueves atrás Remember a few Thursdays back que enseñábamos acerca de el simplemente porque sí? of the simply because, just because. El simplemente porque sí es simplemente por honor. The just because is just because of honor. Yeah. Y ese simplemente porque sí And that just because llama la atención de Dios. calls God's attention. It's good. Just because. ¿Quieres ver en la palabra? Do you want to see it in the Word? No sé en qué versículo está. I don't know in Sé what. que está en el Antiguo Testamento. I know it's. I don't know in what scripture, but Pero I know todos it's in the Old sabemos esta Testament. historia, But we all know this la story. historia de José. The story of Joseph. Joseph. La historia de José. The story of Joseph. ¿Cómo es que él llamó la atención de Dios? How is it that he called the Al que attention of vendieron God sus hermanos. that they sold his brother? No importó lo que sucediera, lo que le hicieran, quién se lo hiciera. It didn't matter what they did, who did, or what they did. ¿Cuál fue su postura? What was his posture? Se quedó firme. He stood firm. ¿Cuál fue su actitud? What was his
behavior or attitude. Huh? He was pretty. No importara lo que sucedía, It didn't matter what happened. el gozo del Señor estaba siempre en él. Yeah, the joy of the Lord was always in him. Él no estaba viendo las circunstancias. He was not seeing circumstance. Él no vio que los hermanos lo vendieron. He didn't see that the brethren sold him. Imagínate, nomás imagínate. Just imagine. ¿Tiene hermanos? Do you have brethren? Hermanos. Sisters? ¿Quién no tiene hermanos? Who doesn't have brothers? Carnales. Carnal brothers. Todos tenemos hermanos. We all have brothers and sisters. Imagínate Imagine que te vendieran. that they sell you. Y fiado, dice el pastor. I don't know, ¿cómo se dice fiado? Like, pay later. You buy right now and you pay it later. Buy now, pay later. Yeah. Rent. Yeah, rent to own, basically. Imagínate que te vendieran. Imagine they sold you. ¿Cuál iba a ser tu actitud? What would be your behavior? ¿Ibas a estar feliz? Would you be happy? ¿Ibas a estar contento? Would you be glad about it? Y luego te venden. And then they sell you. ¿Y luego qué hicieron con él? And then what did they do with him? Lo volvieron a vender. They sold him again. Mhm. Y luego llegó a un lugar. And then he got to a place. ¿Y a dónde lo metieron? And where did they put him? Pues empezó a trabajar en la casa de Potifar, una muy buena casa. He began to work in Potiphar. Potiphar. ¿Y luego qué sucedió? And then what happened? ¿Por qué? Porque lo acusaron He falsamente. he ended up in prison because they falsely Lo accused him. acusaron They falsamente. accused him falsely. ¿Les suena familiar? Does it sound familiar? ¿Y qué sucedió con él? And what happened with him? ¿Cuál fue su actitud? What was his behavior? Fue firme, fue honorable. He continued firm, he Se continued quedó honored, con lo que Dios le había prometido a él. and he continued with what the Lord had promised Y to no him. se movió. And he did not move. Y esa es su actitud. And that's his Y va a ver lo que behavior. va a suceder. And you'll see what's going to happen. Amen. Yeah. O sea, nosotros lo vemos como algo inalcanzable o algo que no nos puede suceder. We see it as something that is unreachable or something that cannot happen for us. Pero no nos vayamos lejos, imagínatelo. Don't go too far. Imagine it. ¿Qué sucede cuando alguien se pone contra de ti? What happens when someone goes against you? ¿Qué actitud tienes? What behavior do you have? El ejemplo que siempre pongo, que alguien se te mete en el freeway y ni siquiera los conoces. I always put this example, like if you're in the freeway and somebody just drives in front of you, No son tus hermanos carnales. they're not your carnal brethren. ¿Qué actitud tenemos? What behavior do you have? ¿Somos honorables Are we o no somos honorable? honorables? Are we not honorable? Amén. Amen. Entonces, cuando el honor y las reverencias son restaurados, When honor and reverence is restored, habrá una restauración y multiplicación del poder de milagros. there will be a restoration and multiplication of miracle power. Amén. Amen. Entonces, esa actitud So that behavior es andar en el Espíritu. is being in the Spirit. Cuando uno anda en el Espíritu, When one is in the Spirit, no satisface los deseos de la carne, they don't satisfy the desires of the flesh porque te mantienes en el Espíritu. because you remain in the Que Spirit. fue lo que en este caso José hizo In this case, that's what Joseph did en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. No tenía Gálatas 5. He didn't have Galatians 5. Él no tenía decir, Gálatas 5 dice He didn't have the Galatians says que el fruto del Espíritu es amor, that the fruit of the Spirit is love,
es gozo, it's joy, es paz, it's es peace, paciencia, it's patience, es benignidad, it's es bondad, goodness, fidelidad, faithfulness, mansedumbre, kindness, templanza, meekness, que es dominio propio. self-control. Pero sin embargo ejerció el dominio propio. But even then, he still exercised his Sin embargo self-control, prefirió ir a la prisión and he preferred to go to prison que darle unos besos a la mujer que no era de él. than to kiss the woman that was not his. Yeah. ¿Por qué? Por honor, Why? For honor. Yeah. por honor. For honor. Simplemente porque honraba a Dios. Simply because he honored the Lord. Y él no iba a, ¿cuál es la palabra? Adulterar, no es la palabra adulterar. Comprometer, esa es la palabra. He was not going to compromise. Él no iba a comprometer He was not going to lo que compromise Dios le dijo what que iba a hacer con él. the Lord told him to do. Era más grande. It was bigger. It was greater, It was greater. what God told him Lo que Dios le había dicho que los deseos de la carne. than the desires of the flesh. Me imagino que la esposa de Potifar era preciosa. I imagine that the wife of Potiphar Potiphar was gorgeous. pudo haber dicho, He could have said, no pasa nada. nothing will happen. Nadie se va a dar cuenta. No one will know. Yeah. Pero que el honor Yes, but the honor le dijo no. said no. Hallelujah. That's good. Amén. Amen. Colosenses 3. Colossians 6. Or Colossians. Colosenses 3:16. 3:16. Dice It says, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. let the word of God let the word of Christ dwell in you richly. Habite en abundancia. For it to dwell in you richly. No solamente dice que habite, It doesn't say just to dwell, dice que habite en abundancia. it says to dwell richly. ¿Cómo dice en tu versión? Richly. ¿Nomás habite? Just to dwell. ¿Alguien más tiene alguna otra versión? Anybody have any other version? More en abundancia. To abide in abundance. Ok. Dice, con toda sabiduría, It says with all wisdom, enseñándoos. teaching. Suena 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Does it sound like 2 Timothy 3:16? Enseñándoos y qué? And teaching in what? It says in all wisdom and teaching. Y aquí dice amonestándonos. And Admonishing. admonishing. Dice, unos a otros. One another. ¿Con qué? With what? It says with psalms and aquí dice with psalms. Ok, sí, aquí dice con salmos, himnos, un poquito más adelante. Con salmos, himnos y canciones It espirituales. says with psalms, hymns, and spiritual songs. Cantando a Dios Singing con acción de gracias with grace in your hearts to the en Lord. vuestros corazones. Amen. Esto fue lo que hizo José cuando estaba en la cárcel. This is what Joseph did when he was in prison. Esto fue lo que hizo José cuando estaba en el hoyo, antes de que lo vendieran sus hermanos. This is what Joseph did when he was in that hole before his brothers sold him. Cantando salmos, He's singing psalms, himnos, hymns, canciones espirituales, spiritual songs, cantando a Dios singing to the Lord con acciones de gracias with thanksgiving en su corazón. in his heart. Amén. Amen. La efectividad de la palabra en nuestras vidas The effectiveness of the word in our lives produce milagros, produces miracles. produce una atmósfera It produces an atmosphere en donde el Espíritu de Dios puede moverse como Él quiere. as the Spirit can move
Y cuando existe esa atmósfera And when that atmosphere exists y tú te asocias con Él, and you associate yourself with Him, cediendo y teniendo ese honor, yielding and having honor, los milagros, el poder y los milagros de Dios empiezan a suceder. miracles and the power of God begin to happen. Hallelujah. Pero tenemos que estar unidos a Él. But we must be joined with Him. Tenemos que tener esa reverencia, ese honor a Él We have to have reverence and honor to y Him su palabra. and His word. Mas buscad primeramente el reino de Dios Seeking first the kingdom of God y and su justicia. His righteousness. Mas buscad primeramente. It says seeking Cuando first, está ese honor when that honor y is there buscamos primeramente, and we seek first, está el poder the power is there. activo en nuestras vidas. It's active in us. Pero tenemos que tener esa intimidad. But we have to have that intimacy. Tenemos que tener esa intimidad con We Él. must have that intimacy Como nunca antes, like never before. en lo personal, In the personal, he estado teniendo esa cercanía con el Espíritu de Dios. I've had that closeness with the Holy Y Spirit. simplemente ahorita que te decía que cerré mis ojos And right now when I told you I closed my eyes y me vi con Él and I saw myself with Him como seated un padre con su hija. like a father with his daughter. Y lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. And then tears began to run through my cheeks. ¿Por qué? Why? Porque es una realidad. Because it's a reality. El mundo espiritual The spiritual realm, es una realidad. it's a reality, yes. Y muy poquitos And so little han aprendido a moverse en esa dimensión. have learned to move in that realm. Y el Espíritu de Dios The Spirit of God no se va a mover si no existe el honor y la reverencia. will not move if there is no honor or reverence. Amén. Amen. La pasión dice, The Passion says, deja que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente, let the word of God live within you richly, inundándolos con toda sabiduría, flooding flooding you you. with all wisdom. Dice, apliquen las escrituras al enseñarse e instruirse unos a otros con los salmos, con alabanzas festivas y cantos proféticos dados espontáneamente por el Espíritu. It says, apply the scriptures as you teach and instruct one another with the psalms and with festive praises or hymns and with prophetic songs given to you spontaneously by the Spirit. Dice, es esta comunicación, es estas alabanzas, estos salmos, estos It cánticos says these psalms, these praises, these festives vienen por el Espíritu. come by the Spirit. Pero si no tenemos honor hacia el Espíritu, ¿cómo es que van a venir? If we don't have honor to the Spirit, then how is it that they're going to come? Pues no van a venir, Well, they're not going porque to. no existe ese honor. Because honor does not exist. Amén. Amen. Yeah. Dice, vienen espontáneamente por el Espíritu. It says they spontaneously come by the Spirit. Dice, are así que given. canten a Dios con todo su corazón. So sing to God with all your heart. Hay un versículo que Hallelujah. dice que Dios habita There's a verse that says God abides en medio in the middle or in the midst ¿de qué? of what? De la alabanza. Of your praise. Tú y yo debemos ser alabanzas constantes. We should be praises continuously. Mhm. Porque Él habita dentro. Because He abides within. It's good. Y Él Really good. siempre está ahí. And He's always there, Pero but si uno no es honorable, if one is not honorable, no alcanzamos a oír we su don't voz. we don't reach to hear His voice. Porque Él siempre nos está hablando. Because He's always speaking to us.
pero su voz es una voz dulce but his voice is a sweet voice, y es una voz que es, ¿cuál es la palabra? it's Es quedita, en otras palabras, que si hay mucho ruido in other words, if there's just too much sound around de cosas que están sucediendo en tu vida, hay of things preocupación, that's happening, if there's worry, estás ocupado con tantas cosas, or you're busy with just so many things, no vas a escuchar la voz de Él. you're not going to hear his voice. Pero Él siempre nos está hablando. But he's always speaking Pero to porque us. no tenemos esa tranquilidad, esa paz en nuestros corazones, ese gozo, Because we don't have honor, the joy, that peace in our hearts. no lo oímos. We don't hear him. Yeah. Somos tres. ¿Somos qué es el What are primero? we? What's the first? Espíritu, We are a spirit. We have a soul and we live in a body. ¿qué somos primero? What are we first? Spirit. Espíritu. Debemos de ser expertos en movernos en la dimensión espiritual mucho mejor que la carne. We should be much more skillful in moving in the spirit than we are in the flesh, in the body. Vale más que no lo diga. El honor Honor es respaldado por el poder sobrenatural de Dios. is backed up by the supernatural power. Amén. Amen. La Biblia nos enseña del honor The Bible teaches us about honor desde Génesis from Genesis hasta Apocalipsis. until Revelation. Aunque la palabra honor específicamente no se utilice. Even though the word honor is not utilized, Ahorita vimos en José, right now we saw in Joseph, no menciona la palabra honor, it doesn't mention the word honor, honorable, honorable, pero sin embargo but perhaps vimos el comportamiento de honor we see the behavior of honor en José. in Joseph. Yeah. Amén. Y así hay tantos ejemplos en la palabra, In the same way, there's so many examples desde Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis to Revelation. que nos muestran y nos modelan They demonstrate and they model el honor a Dios. the honor to God. Amén. Amen. Vimos anteriormente a la mujer sunamita en Segunda de Reyes. And previously, we saw the. The Shunammite woman, Segunda de Reyes 4. Vamos para allá. Let's go to 2 Kings. 2 Kings 4, 4. Okay. versículo 8. Dice, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. 4:8. And there was a day, it was, I think it's Elisha, he was going through Shunem, where there was a distinguished lady, and she persuaded him to come eat. Dice, y así fue que siempre que pasaba, entraba ahí a comer. And all the time that he would pass by, he would stop there to eat. Versículo 9 dice, y ella dijo a su marido, And she said unto her husband, he aquí ahora entiendo, Behold, now I perceive. he aquí ahora entiendo, It says, Behold, now I perceive que este que siempre pasa por nuestra casa that this is a holy man of God which passes by us. es un hombre santo de Dios. He is a holy man. Amén. Amen. En otras versiones In other versions, dice, estoy seguro. it says, I am assured. En otra versión dice, yo creo. And another version says, I believe. En otra dice, yo percibo. In another, it says, I perceive. En otra dice, yo siento. It says, I sense. En otra dice, yo sé. In another, it says, I know. Amén. Amen. El punto es The point is que ella sabía that she knew que él era un hombre de Dios. that he was a man of God.
Yeah. Y el saber, And to know, el percibir, to perceive, la llevó a la acción took her to take action del honor. of honor. Amen. It's good. Simplemente porque sí. Just because. No tenían ellos que construir un cuarto arriba de su casa. They didn't have to prepare a room above their home Build a or room. build a room. No tenían ellos que comprar o construir una lámpara, They didn't have to buy or build a lamp, una mesa, a table, una silla, una cama. a bed. ¿Pero qué los llevó a hacer eso? But what took them to do? El honor, Honor, la percepción perception de quién era ese hombre of who the man was los llevó a accionar. took them to act. It's good. Del interior, de From tu their- espíritu. from the spirit. ¿Ves la pequeña voz del Espíritu de Dios? You see that small inner voice of the Me spirit, puedes decir, pastora, pero es el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo no había sido derramado. but you can say, but Pastora, the Old Testament was not the New Testament. The Old And Testament. the Old Testament and the Holy Spirit had not been poured into the hearts of the people. ¿Cierto? Right? Yeah. Pero sin embargo, But perhaps actuaron they acted porque supieron. because they knew El Espíritu Santo the Holy Spirit operaba, operated independientemente que fuera el Antiguo Testamento. independently, even though it was the Old Testament. Amén. Entonces, cuando uno percibe So when one perceives y uno sabe, and one knows, tenemos que actuar. we need to act. ¿Cuál fue la expresión de Kenneth Hagin? What was Kenneth Hagin's expression? Cuando el honor y la reverencia When honor and reverence son restaurados, are restored, habrá una restauración y multiplicación there will be a restoration and multiplication del poder de milagros. of miracle power. ¿No acaso recibieron ellos un milagro? Did they not receive a miracle? No uno, Not one, no dos, not two, no tres. not Y three. te aseguro que no paró ahí. And I assure you it didn't stop there. Simplemente porque percibieron Simply because they perceived y actuaron. and acted. Simplemente porque sí. Simply just because. Dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, el versículo 10, It says, let us make a little chamber con paredes y pongamos ahí en él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Let us set up for him there a bed, a table, and a stool. Y será And a que cuando candlestick. venga a nosotros se podrá retirar allí. And it shall be when he cometh to us, he could stay there. Y aconteció que un día vino él por ahí, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. And it fell on that day that he came, and he turned into that chamber and And- lay there. Entonces dijo a Giesi, su criado, And then he said to Jesse, his maid, llama a esta tsunamita, call the Shunammite. Shunammite. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. And when he called her, she presented herself before him. Y él le dijo a Giesi, And he said to Jesse, dile ahora, now say to her, he aquí te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. you've cared for us through all this time. En inglés no dice preocupado. Dice cared, o sea, que te ocupaste. That you, yeah. Amén. Amen. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? What can I do for you? Es Dios diciendo, ¿qué puedo hacer por ti? It's God saying, what is to be done for thee? Cuando actúas en honor, Dios te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? When, say that again. When you act in honor, God tells us, what can I do for you? What can I do for you? Amen. ¿Qué hubiera pasado si ella no le hubiera dicho al esposo, hagamos este cuarto y hagamos esto para este hombre de Dios? What would have happened if she wouldn't have said to her husband, let us do this unto this man? No hubiera tenido hijo. She wouldn't have had a child.
Dios sabe los anhelos de nuestro corazón. God knows the desires of our hearts. Cosas íntimas que nadie sabe dentro de nosotros. Things within us that no one knows. Pero Él sí. But He does. Él sí sabe. He knows. Y el honor And honor provoca provokes a que esas cosas for those things sucedan en nuestras vidas. to happen in our lives. Cuando el honor y la reverencia sean restaurados, This is when honor and reverence be restored. entonces habrá una restauración y multiplicación en el poder de los milagros. Then shall there be a restoration and multiplication of miracle power. El honor está pegado junto con el poder de los milagros. Honor is connected to the power of ¿Quieres miracles. milagros en tu vida? Do you want miracles in your life? ¿Hay secretos en tu corazón, anhelos en tu corazón que nadie sabe? Are there secrets and desires in your heart that no one else knows about? Actuemos en honor. Then act in honor. Or let us act in honor. Actuemos en honor. Let us act in No es honor. un sacrificio. It is not a sacrifice. No. Por honor lo hago. Because of honor I do it. Simplemente porque sí me congrego Just because I congregate en el lugar que Dios me puso. in the place where God has put me. Come Porque on. ahí me corrigen. Because that's where they correct Porque me. ahí me instruyen. Because there they instruct me. ¿Por qué? Porque no comprometemos la palabra. Because we don't compromise the word of ¿Por God. qué? Porque iglesias, hay muchas iglesias que están llenas. Because there's many churches that Pero are ¿sabes full. por qué están But llenas? do you know why they are full? Porque no está la corrección. Because correction is not there. Y la palabra es útil And the word is para profitable instruir, to instruct. pero también es útil para corregir. But it's also profitable to Y correct. si tu pastor no te corrige, And if your pastor does not correct, ten cuidado. be careful. Yes, ma'am. Ten cuidado. Be careful. Ten cuidado. Be careful. Porque la naturaleza de la palabra es corrección. Because the nature of the word of La God, naturaleza de la palabra es instrucción. the nature of the word is to instruct, is to correct. ¿Por qué? Porque si no, entonces la perfección y la madurez Because then perfection and maturity nunca va a llegar. will never get to. It's Pero ¿sabes qué va a abundar? but you know what will abound? Imagínatelo. Just imagine it. Para que luego no digan, la pastora dijo esto. Not so that you guys don't say, well, Pastor Blanca said this. ¿Sabes qué es la palabra? You know what the word is. Para que no abunde la carne. So that the flesh will not abound. Vámonos a Gálatas hablando de la carne. Let's go to Galatians. Bueno, Speaking- déjame ver ahí a ver qué terminamos. Hold on, there where we finished. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le dice. It says, what could be done unto ye? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Would is thy be spoken to the king or to the captain of the host? She answered. ¿Quieres que hable por ti al rey? He says, you want me to speak on your behalf to the Se king? fue hasta lo superior. He went to the superior. Se fue hasta arriba. He went to the above. No le dijo, ¿no quieres que hable por ti al manejador de la tiendita de la esquina? You don't want me to speak to the person in the store at the little street? No le dijo, ¿quieres que hable por ti con el vecino tuyo? Do you want me to speak on your behalf to the neighbor? No. ¿Qué le dijo? No, to the king. ¿Quieres que hable al rey He says, would you want me to speak to the king o al jefe del ejército? or to the captain of the host? Di conmigo, power, Say, poder, power. poder, power. Dice, y ella respondió, And she answered, ve la humildad de esta mujer. look at the humbleness of this woman. Yo vivo en medio de mi pueblo. Says, I am among my own people. Él entonces dijo, And then he said, ¿qué pues se puede hacer por ella? what then is to be done for her? Y Jessie respondió, And Jesse answered, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Verily she hath no child and her husband is old. Y él dijo, And he said, llámala porque ya se había ido. call her because she had already left. Porque él dijo, no necesito nada. Because she said, I don't need anything. Y se fue. And she left. Y le dijo al criado, hey, ve y llámala. And he said to the Gessie, bring her back. Ya sé cuál es el anhelo de su I corazón. know what the desire of her heart is now. Dice,
Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. And when he called unto her, she stood in the door. Entonces él le dijo, And then he said, por este tiempo, about this season, el año que viene, according to the time of life, abrazarás un hijo. thou shalt embrace a son. No le dijo, con el favor de Dios, esperemos. No, he didn't Que say with the salgas embarazada. favor of God, we hope that you become pregnant. ¿Verdad que no le dijo eso? No. Le dijo, con la certeza He said it with the assurance de quién moraba en él, of who abide in him, a quien él servía To- con honor. to who he served with honor. Él sabía que lo que hablaba, He- Dios lo respaldaba. Yes, he knew that what he spoke, God would back it Y le up. dijo, el año que entra, And he en said, este tiempo, about this tendrás season, tu hijo. And this year you shall have a child. Yeah. Hallelujah. Dios habló, God spoke, pero ella respondió but Ah. a esa incitación que vino, she responded to that which came porque reconoció because she recognized al hombre de Dios the man of God. y actuó en honor. And she acted in honor. ¿Y qué sucedió? And what happened? Fue la restauración It was the restoration del poder de los milagros. of the power of miracles, or miracle power. Amén. Okay. Amen. Entonces, nosotros So then we tenemos que tener esa misma actitud need to have that same en behavior nuestras vidas, in our lives de ser honorables of being honorable en todo. in all. Amen. Amén. Amen. El honor provoca Honor provokes a que los deseos de nuestro corazón for the desires of our hearts se cumplan. be fulfilled. Amen. Vamos a Gálatas. Let's go to Galatians. I'm ready, Emanuel. Estoy lista, Emmanuel. Tenemos, me di la tarea a hablar de Gálatas I gave me the homework to talk about a Galatians. aquellos que nos están viendo a través de las redes Those that are watching through social media, y usted quiere o desea you want or desire estos versículos, puede contactarnos these scriptures, you can contact y se los us podemos enviar. and we can send them to you. Amén. Amen? Porque estamos hablando del honor. Because we're talking about honor. Y el capítulo 5 de Gálatas In Galatians 5, habla de las obras de la carne y las obras del espíritu. it talks about the works of the flesh and of the spirit. Y en la versión de la Pasión And in the Passion Version, lo explica de una manera muy entendible. it explains it in a very understanding way. Hay muchas veces en donde nosotros nos familiarizamos con ciertas cosas There are times where we familiarize ourselves with many y things no le damos la atención que se debe de darle. and we don't give it the attention it must be given ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con ello. because we're already familiarized with it. Entonces, con estas versiones, So with these versions, bueno, con la Pasión, with the Passion, nos lo explica de una manera en donde podemos entenderlo it explains it to us in a way that we can en understand una manera fácil in a very easy way, y para ponerlo por obra. and so that we could put it to work. Amén. Amen? First one. Gálatas 5, Galatians 5, versículo 1. verse 1. So, la primera columna es la Biblia de las Américas. The first is the Bibles of the Americas. Yeah, I should have put another one in English, huh? It's okay. Pero it's okay, because no iba a alcanzar de todas maneras. I wasn't going to have enough time No anyways. room enough. No hay suficiente tiempo. La de en medio es la Pasión en inglés The middle one is the Passion, y la que está del lado derecho es la traducción de la Pasión al español. and the last one is the Passion translated into Spanish. Dice la Biblia de las Américas, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. So that by freedom Christ has made us. Por tanto, permaneced, ¿qué? For so remain Firmes or
remain firm. Permaneced Remain firmes firm y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, and do not submit yourself to the yoke of slavery. slavery. ¿Quién te mete al yugo de esclavitud? What puts you into a yoke of slavery? Uno mismo. Oneself. Uno mismo se mete al yugo de esclavitud. Oneself puts themselves. ¿Por qué? Why? Por rebeldía. Because of rebellion. Otros por ignorancia. Others because of ignorance. Pero la mayoría de las veces But the majority of the time, es rebeldía. it's rebellion. Hello. Cuando se hace por ignorancia, When it's done by ignorance, existe la gracia de Dios. the grace of God does exist, yes. Me gusta el silencio. I like the silence. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. In which Christ has set us free. Parece, you can find it in the New King James. Okay. Parece que está diciendo doblemente, ¿no? recuerdo este tipo de setup de Remember, así era un pastor cuando yo conocí al pastor que se congregaba en Tucson. Así era el estilo de él que él enseñaba, de Romanos a Judas. a pastor that I known before I met pastor that he would teach from Romans to Romans Jude, to Jude. verse by verse, Versículo de Por versículo. versículo. versículo por versículo, capítulo por capítulo. Verse by verse, scripture by scripture. Or Pero chapter dice, by chapter. para libertad fue que Cristo nos hizo libres. It says, and stand fast therefore in the liberty which Christ hath made us free. Cristo nos hizo It libres says Christ made us free para vivir en to live in libertad. freedom. ¿Por qué personas viven en esclavitud So todavía? why do people still live in bondage? Hello. Dice, por tanto, permaneced firmes. It says, and do not be entangled again with the yoke of bondage. ¿Sabes por qué? Do you know why? ¿Sabes por qué viven en esclavitud? Do you know why they live in bondage? Porque no ceden a la palabra. Because they don't yield to the word. Porque la opinión de ellos Because their own opinion, es mayor hey, it's greater que la verdad de la palabra. than the truth of the word. That's it. Come on. That is it. Hallelujah. It's good. Yo tengo opiniones, I have opinions. tú tienes opiniones, You have opinions. pero yo no permito But I don't allow or que permit mis opiniones for my own opinion estén por encima de la to be palabra. over the word. Come on. Yeah. Ahora, hay veces que lo hacemos inconscientemente, Now, there are times where we do it unconsciously. pero te digo que ahí está la gracia de Dios. But that's where I tell you, that's where the grace of God is. Yeah. It's good. ¿Vamos bien? Are we good? ¿Vamos bien? Are we good? El pastor se ríe. Pastor laughs. Por tanto, permaneced firmes Says, remain firm. y no os sometáis. Says, and don't entangle again with the yoke. ¿Quién se somete? Who entangles themselves? Uno mismo. Oneself. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué el orgullo es mayor? Why is pride greater? ¿Por qué te sometes una vez más a la esclavitud? Why do you entangle yourself Al again to sufrimiento. bondage? La esclavitud trae Bondage sufrimiento. brings suffering. ¿No acaso la palabra nos corrige por un pequeño momento? Yes, the word for a moment correct us. Pero ¿qué sucede cuando pasa ese pequeño momento? But then what happens when that small moment passes? Creces, te desarrollas, You grow. aumentas. You grow, you ¿Por qué? develop. Porque esa es la naturaleza de la palabra. Because that's the nature of the word. Come Pero on. personas
están cegadas But the people are blinded, yeah, por la rebeldía, por el yo, por mi opinión. because of rebellion, because of me, because of the Y opinion. entonces eso se convierte en el Dios de sus vidas. So then now that converts into the God of their Pero ¿qué life. sucede? Ellos no lo ven. But then what happens? They can no longer see ¿Por qué? it Porque están ciegos y no pueden ver la palabra. because they're blinded and they can no longer see the word. La palabra nos dice para que sean los ojos abiertos de Says- su The entendimiento, word of God says, so the eyes of our understanding can be para que opened, puedan ver cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de Dios, de su palabra, del conocimiento de la verdad de la palabra. to come to be able to see what is the depth of the word. Amén. Amen. Personas necesitan comprender eso. People need to comprehend this. Necesitan comprender eso. No fuimos enviados a la esclavitud, fuimos a la libertad. Ahí lo estamos viendo. We were not sent to bondage, we were sent to freedom. Permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. It says remain firm and don't fall back into the yoke of bondage. Y no lo estoy hablando por ti que te fuiste, lo estoy hablando porque Dios lo había puesto en mi corazón desde antes que te fueras. And I'm not saying this because you left. God had put this in my heart before you even left. ¿Por qué? Come on. Porque le dicen, la pastora dijo, el pastor dijo, sí, hablamos por el Espíritu de Dios. Yeah, because pastor said this because we speak by the Spirit of God. Come on. No sometáis otra vez al yugo de esclavitud. It says do not submit to the yoke of bondage. Dice la pasión, por fin tenemos libertad, The Passion said, at last we have freedom, pues Cristo nos ha liberado. for Christ has set us free. Debemos atesorar siempre. We must always Debemos cherish. atesorar We siempre. must always cherish. Siempre. Must No always. importa lo que esté pasando en nuestras It vidas. doesn't matter what is happening in our lives. Tenemos que atesorar que fuimos libres. We need to cherish that we've been free. Tenemos que atesorar que Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú fueses rico, para que tú fueses transformado, para que tú fueses completamente We libre. must cherish that Jesus went and died at the cross so you can be free, so that you can be enriched. Si no es en vano. It's not in vain. Pero que dejamos que el orgullo But entre, then we let que mi pride, opinión sea superior. but that my opinion be more or greater. Y ese es el engaño de Satanás, que multitudes de personas no disfruten la libertad por la cual Cristo murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. That is Satan's strategy to be able to live deceived and that you don't live the kingdom of God. Yeah. So good. Debemos atesorar siempre esta verdad. It says we must always ¿Y cherish. qué dice? And what does it say? Y negarnos, It says refuse. negarnos firmemente, It says refuse. Come on. negarnos It firmemente says firmly refuse a volver a la esclavitud de nuestro pasado. to go back into the bondage of our past. Tu pasado y mi pasado siempre quieren venir. Yeah, our past always wants to come. El carácter de perro siempre quiere venir. The attitude of A dog. a dog. Say it. Es que es una realidad, no podemos jugar a la iglesia. It's because it's a reality. We cannot Satanás play the no anda church. jugando. Satan is not Pero playing sin around. embargo hay multitudes de personas que se dicen ser cristianos creyentes, pero ellos andan jugando. Because there's multitude of people that call themselves to be Christians, El diablo believers, no anda jugando. and they play around, but the devil is not playing around. Come on. Dice, niégate firmemente a volver a la It esclavitud. says firmly refuse to go back into the bondage. ¿Por qué vuelve el puerco al vómito? Why does the pig return Porque esa es su to the naturaleza. vomit? Because that's its nature. Pero esa no es la naturaleza But nuestra. that's not our nature. ¿Por So qué? good. Porque Ah. Cristo nos trasladó. Esa ya no es la naturaleza nuestra. Because Christ translated us, that is no longer our nature. Y tenemos que rehusarnos firmemente. Tenemos que rechazar We firmemente. must firmly refuse. Yeah, boldly refuse. ¿Tú no crees que vienen pensamientos al pastor, que vienen pensamientos a mí? You don't think that thoughts may come to pastor or to myself? Come on.
¿Por qué? Porque el mundo espiritual es real. Because the spiritual realm is Porque el real. diablo no anda jugando. Because the devil is not playing around. Aleluya. Hallelujah. Next one. El siguiente. Dice, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. It says, I, Paul, tell you, if you think there is a benefit in circumcision in Jewish regulations, Dice la Pasión, yo Pablo les digo, so I, Paul, tell you, si piensan que hay algún beneficio en la circuncisión y en las normas judías, if you think that there is benefit in circumcision in Jewish regulations, entonces están actuando como si Cristo no fuera Wow. suficiente. then you're acting as though Christ is not enough. It's good. ¿Ves la diferencia de una traducción a la otra? Do you see the translation to one to the other? ¿Ves cómo puedes ver algo que no veías en la otra traducción? Do you see that you now can see something that you did not see in the previous translation? Si yo Pablo les digo, It says, I, Paul, tell si you, piensan que hay algún beneficio en la circuncisión if you think that there is a benefit in circumcision, y en las normas judías, o sea, en el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento, in Jewish regulations in the Old Testament, in the regulations of the Old Testament, entonces están actuando como si Cristo no fuese then suficiente. you're acting though as Christ is not enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Cristo Yes. es suficiente. Christ is enough, Pero yo tengo que ceder but I must a esa yield suficiencia. to the sufficiency. Yes. Yo tengo que actuar a esa I suficiencia. need to act unto sufficiency. Así como la mujer sunamita. Just like the Shammai Ella woman. percibió y ella actuó. She perceived and immediately Simplemente she acted. porque sí. Just because. Simplemente porque el honor le dijo, actúa. Because honor said, act. Yeah. That's good. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos habla? How many times does the Spirit of God speak to us? No oigo, Señor. I don't hear, Lord. No oigo, Señor. I don't hear, Lord. ¿Por qué? Why? Porque es más cómodo tener el dinero en el banco Because it's a lot more comfortable to have the money in the bank que el account sembrarlo. than to sow it. ¿Por qué? Porque es más a gusto el quedarte en tu cama acostado Because it's more comfortable to stay at home in your bed que ir a visitar a un enfermo, que ir a visitar a alguien que esté en necesidad. to go visit someone who may be sick or somebody who may be in need. El honor te hace actuar. Honor makes you act. El honor te hace decir, no, hoy lo voy a hacer. Honor makes you say, no, I will do it today. Simplemente con el ejercicio. ¿Sabes cuánto Dios me ha hablado a través del ejercicio? Do you know how much the Lord has spoken to me through just the exercise? Hoy no iba a hacer ejercicio. Today I wasn't going to exercise, Le dije, no, ¿por qué no? but I said, no, why not? Simplemente porque sí lo voy a hacer. Just because I will do Porque it. es templo, soy templo del Espíritu de Dios. Because I am a temple of the Spirit of God. Hasta en las cosas más pequeñas, insignificantes, Dios nos habla. Even in the most meaningful, smallest things, the Pero Lord cuando hay speaks. orgullo, no ves. But when there's pride, you don't see. Yeah. Ves al que está en el espejo, no estás viendo al Cristo que está dentro de ti. Yeah, you see the one who's in the mirror, but you're not seeing the one who is behind the Christ. Aleluya. Hallelujah. Creo que por hoy ahí la vamos a dejar. I think that for today, we'll stop here. 2 versículos. Just 2 verses. Wow. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.